El impersonal. Preguntas y respuestas. Primera parte. Junio 2016. Mi amigo, mi hermano, en este día acogemos juntos, tú y yo, tus propias interrogaciones y preguntas. Preciso no obstante que las respuestas se situarán fuera de tu persona. Cualquiera que sea tu pregunta, alumbraré, si puedo decir, el porqué de esta pregunta. Más allá de la respuesta, te invito aquí mismo a formularte, a ti mismo, tu propia pregunta, a fin de mostrarte de que en tu formulación ya está la respuesta y... Silencio. Permíteme, primero, de establecerme en tu corazón, en tu voz interior y en tu paz. Silencio. Así, en este estado y en esta presencia, escuchemos juntos tu primera pregunta. Pregunta. Si la llamada de María se hubiera efectuado en 2012, las fases ulteriores, asignación vibral, regreso colectivo del femenino y masculino sagrados, no habrían podido ser realizadas. ¿El acto final habría podido efectuarse sin esta finalización? Mi amigo, mi hermano, en esta pregunta, te haces tú mismo la pregunta de la linealidad, de la sucesión, de la lógica y de la finalización. En cualquier día que se sitúe lo que llamas la llamada de María, todo lo anterior es barrido, y ya no tiene más sentido. Así que las mismas etapas que llamas ulteriores se adaptarán por sí solas, a las circunstancias. Estas finalizaciones de las que hablas podrían durar efectivamente el tiempo de tu tiempo necesario para la obtención del estado propicio a la recepción de esta llamada. Así que, la finalización, no son etapas intermedias y no subyace una condición previa a esta última, sino más bien, como sabéis, depende de algo que no viene del tiempo, y que justamente se adapta a tu tiempo de la Tierra. No hay pues etapas definidas o predefinidas. Estas han sido desarrolladas en función de la observación de los movimientos de la conciencia, individual, colectiva, en sus aspectos limitados o ilimitados, dando a vivir la emergencia del encuentro entre lo efímero y lo eterno, traduciéndose en un cierto número de conceptos, y de vivencias. Esto lo sabéis todos, ha sido llamado el masculino y femenino sagrado, coro de los ángeles, asignación, espíritu del sol. Lo importante no es la sucesión de estas etapas, sino como tú mismo señalas, la finalización. Entonces en cuanto que tu corazón está puesto en el centro de sí mismo, entonces la noción temporal, la noción de etapas, la noción de asignación incluso, ya no quiere decir nada más. Hay que entender también que para algunos hermanos y amigos, estas etapas y este tiempo añadido ha permitido, y aún hoy permite, de estabilizar todavía más la luz en el plano donde estáis, permitiendo, cada día de tu tiempo, de ganar a cada vez más amigos y hermanos, al regreso a la libertad, sin traumatismo. Así que, todas estas etapas manifestadas y vividas desde el año 2012, permitió de aumentar el número de amigos y hermanos, tocando el corazón del uno de diversos modos, afinando así la noción de preparación, pero insisto en el hecho de que no necesitas, y cada día que pasa te lo confirma, de cualquier preparación, de cualquier ejercicio. Solo la conciencia situada en la persona y observador cree ver celebrarse unas etapas previas a la finalización. La finalización, como la llamas, habría podido ocurrir bien antes del año 2012. Comprende bien, que el tiempo es una necesidad imperiosa de la falsificación. La salida del tiempo no tiene, en ningún momento, que ser esperada como una finalización posterior a una fecha. Desde el instante en el que te ubicas en la búsqueda de la fecha y que nadie conoce, te sitúas tú mismo, en desfase del instante presente. Así que, los flujos y reflujos de la conciencia colectiva entre lo efímero y lo eterno permiten cada día, en términos terrestres, de solidificar la aparición de la luz, a fin de que lo que es invisible se haga visible,
para el mayor bien común de cada uno. Estas etapas intermediarias son el resultado del ajustamiento de lo efímero a lo eterno, previo a su desaparición, que esto sea a tu nivel, o a nivel del conjunto de la conciencia colectiva de la Tierra y de sus conciencias que están presentes. Os será posible durante este año, como en cualquier año, de comprobar por vosotros mismos la aparición de nuevas etapas, mientras que éstas parezcan necesarias a la conciencia misma, no en tu individualidad, incluso fuera de toda persona, sino más bien de la interacción del conjunto de las conciencias presentes sobre la Tierra. Estas etapas se edifican por sí mismas, por la lógica de la superposición, y son el resultado directo. En cuanto que la Tierra fue liberada en una fecha precisa y localizable por muchos de vosotros por la liberación y ascenso de la onda de vida, la finalización, como la llamas, habría podido producirse desde ese mismo instante. Descubrimos, desde dónde están los ancianos, de dónde están las estrellas, de dónde están los pueblos de la naturaleza, las etapas que se desvelan, pero ninguna de estas etapas era una condición previa a la finalización, sino que resulta directamente de la interacción de los planos de la conciencia colectiva, no solo humana, como dije, sino del conjunto de las conciencias presentes en el seno de la Tierra. Silencio. Una vez la respuesta en palabras, llevada a tu conciencia, se encuentra el instante de la respuesta del silencio, que no es nada más que el eco y la resonancia que fue llevada a tu corazón. Escucha, la acción del silencio, escucha, esta respuesta tan plena, llevada por el amor, emanando de tu corazón. Silencio. Y no olvides, cualquiera que haya sido tu pregunta y cualquiera que haya sido la respuesta que acabo de aportar, que todo depende de ti y solamente de ti. No en la conciencia colectiva de la Tierra, sino en la propia respuesta que aportas, en respuesta al impulso de las etapas intermediarias, en el mismo seno de tu conciencia. Así, cada uno de ti es diferente y se sitúa en función a lo que es necesario y útil, o completamente inútil en lo que se ha dicho, propuesto y vivido. Así, el conjunto de estas etapas previas, en cualquier nombre y en cualquier vivencia, que esto se haya manifestado para cada uno de ti, te pone en resonancia, en adecuación o en inadecuación. Si tú mismo eres liberado de toda persona, tú ya viviste, incluso sin saberlo, todas estas etapas, en un tiempo anterior al año 2012 de tu tiempo terrestre. Si no obstante te parece vivir esto hoy, tal como lo hemos descrito, en tu corazón, entonces es que esto era necesario para ti. Pero comprende que no dependes de ningún tiempo exterior ni de ninguna fecha, y en definitiva de ninguna preparación. Solo la persona puede sentir la necesidad. Solo el alma en curso de disolución o de resolución puede también imprimir, en el seno de tu conciencia, la necesidad. Para aquel que está liberado, esto ni es útil ni importante, sino que permite de reforzar no para él, sino para cada uno de sí el flujo de luz intercambiado, compartido y vivido. Silencio. Otra pregunta. Pregunta. ¿Puede hablarnos del eventual recrudecimiento de la actividad del tercer ojo? Mi amigo, mi hermano, muchos elementos, muchas vibraciones vinculadas a diversas fuentes, todas unidas en la unidad, nombrados hace muchos años por el arcángel Mical, permitieron de vivir en la escala de cada uno de ti, y pues en parte, en una cierta forma de colectivo, los acontecimientos. En lo que se produce en este día, todo esto se acerca a la vacuidad del corazón, de la desaparición, de la disolución, y en definitiva la resultante, es una paz mucho más grande obtenida hoy, para cada uno de ti. Silencio.
¿Puedes, mi hermano, mi amigo, repetir la pregunta? Pregunta. ¿Puede hablarnos del recrudecimiento eventual de actividad del tercer ojo? Bien, amado, mi hermano, mi amigo, el flujo de la irradiación que acabo de evocar se traduce por un impulso al realineamiento y al regreso de lo que es todavía llamado el tercer ojo, habiendo permitido justamente, para muchos de ti, de vivir la vivencia de su origen y de sus linajes. En el seno de este proceso, existe efectivamente lo que llamas una reactivación del tercer ojo, pero que es de nuevo funcional directamente en su posición recta, y no más al revés. Lo que significa que lo puede ser visto por el mecanismo llamado anteriormente el tercer ojo, no corresponde más propiamente hablando al tercer ojo, sino a la fusión alquímica del sexto y el séptimo chakra, dando efectivamente una forma de visión, pero que no está vinculada más a lo que llamas todavía el tercer ojo, sino más bien a lo que fue evocado y llamado la visión interior y la visión del corazón, incluso si éste parece proyectarse en la zona de tu cuerpo correspondiente al tercer ojo. No se trata más del tercer ojo, en cuanto que el triángulo de fuego se revirtió por lo menos una vez durante todos estos años. Así que, la clarividencia vinculada al tercer ojo ya no tiene nada más que ver hoy, con la que fue llamada la visión astral, sino que reúne directamente el principio de los arquetipos inscritos en el seno de tu séptimo chakra, revelándose a nivel del sexto chakra, no teniendo nada que ver excepto tus linajes, excepto tu origen, con cualquier visión astral, pero que se refiere directamente a lo que está situado por lo menos a nivel causal, incluso al nivel llamado búdico o átmico. Silencio. Existen también otros numerosos criterios que permiten de diferenciar objetivamente lo que es vivido por el tercer ojo, de lo que es vivido por ese mismo tercer ojo cuya falsificación terminó. Esto corresponde al principio de difusión y de refracción en la luz. En el seno de los mundos astrales, existe una forma definida con una luz visible alrededor de la forma, mientras que más allá de este mundo astral e ilusorio, la luz está en la forma ella misma. Yo diría entonces, que es la luz que estructura la forma, y que no necesita de ninguna luz emanada más allá de una forma apagada, ya que la forma, ella misma, se volvió luminosa. Esto corresponde a la percepción, a nivel ahora de los que llamaría los resultados obtenidos, existe allí también una diferencia fundamental. La visión astral, del tercer ojo, funcionando antes de la liberación de la Tierra, da informaciones que llaman a otras informaciones, a otras preguntas, a un cuestionamiento que sería permanente. La visión interior y la visión del corazón, más allá del aspecto percibido, activa en ti una paz inefable, haciendo que no estés obligado ni relacionado propiamente hablando, a lo que es visto, a lo que es percibido y a lo que es vivido, concurriendo a establecerte en el seno del puesto de observador o al puesto de testigo, que no está más implicado en lo que es visto mientras que es exactamente lo inverso en el seno de lo que ha sido llamado la clarividencia astral. En el conjunto de las preguntas de cada uno de ti, me situaré lo más justo de lo que ya os ha sido transmitido por los ancianos, por las estrellas, por los arcángeles, por la fuente y por Vidi. Y recuerda también que tu liberación final, que te lo recuerdo, no necesita de esperar de ninguna manera. La liberación colectiva será tocada y vivida en cuanto que lo que te sirvió de marco más elevado, quiero decir aquí los linajes estelares, se borran por sí mismos, dejando en cierto modo una pantalla blanca, o una pantalla negra, bastándose a sí misma para vivir la libertad. No hay más necesidad de informaciones, ni más necesidad de visiones, ni de interrogarse en cualquier plano que sea, en cuanto te acercas a la desaparición de toda imagen en el seno de la visión interior, de la visión del corazón o lo que podría llamar la nueva visión, ligada al antiguo tercer ojo. Silencio.
Lo que es visto, incluso en el seno de los procesos llamados unitarios, es simplemente lo que es necesario para ti para quitarte de estas visiones. En cuanto no existe más atractivo o de atracción de la conciencia hacia lo que es visto, entonces la visión cualquiera que sea se apaga, dejando lugar a la certeza del corazón, considerando entonces que no es más necesario de obtener ni apoyarse sobre la menor visión. La visión, cualquiera que sea, astral o supramental, implica la existencia de formas, implica la existencia de escenarios, implica la existencia de colores y de desarrollos particulares de las imágenes en su sucesión y en su significado. En cuanto éstas se apagan, tú mismo compruebas el crecimiento de la paz, de la alegría y de la libertad interior. Lo que quiere decir también que si mantienes las visiones por un proceso consciente, te alejas de ti mismo. En cuanto estas visiones se espacían, se atenúan o desaparecen, compruebas por ti mismo, el crecimiento de la alegría, de la paz, de la serenidad. Así, se establece la morada de paz suprema. No hay ninguna necesidad de iluminación otra que la de tu corazón. No hay ninguna necesidad de formas, porque eres sincero. Silencio. Es en esto que estableces lo que fue nombrado Satchitananda, permitiéndote establecerte en Shantinilaya. Silencio. Recuerda lo que os decía ayer. El Salvador está en ti, revélalo. Mientras no lo viste y no lo sentiste en ti, Él aparecerá en ti bajo los rasgos de una entidad de luz, cualquiera que sea, en Cristo, Buda, o cualquier otro ser de luz que fue encarnado sobre la tierra en los tiempos más antiguos, o viniendo de otro mundo, o en un arcángel. En cuanto que los marcos, o si prefieres los barrotes de tu prisión desaparecen, compruebas entonces que no es más necesario de construir ningún escenario, ningún mito, ni arquetipo, y sobre todo, ninguna historia ni visión. La visión, interior del corazón, solo está allí para guiarte a soltar sus o dichas visiones. Eres tú también, a este nivel, quien decide dar el último paso y sacrificar las visiones cualesquiera que sean, a fin de reencontrarte tú mismo, como ser sagrado. No te puedes oponer a las visiones astrales, ni oponerte a las visiones que se manifiestan por la visión interior, visión del corazón, solo puedes atravesarlas, ahí también, sin pararte, sin buscar ahí sentido, sino acogiendo incondicionalmente. Pero también superando simplemente esto por la no atención y la no intención de tu propia conciencia sobre lo que es visto, sobre lo que se atraviesa. Incluso si esto os ha sido descrito, y en particular para los orígenes estelares u origen galáctico, este proceso de integración para vosotros y para cada uno de ti, representó una etapa importante. He aquí en particular una de las etapas que se produjo desde 2012 y que habrían perfectamente podido, cada uno de ti, pasar, pero que, en el desarrollo lineal de este tiempo todavía presente de la Tierra, os ha permitido de acercaros siempre más al corazón del corazón. Silencio. Completaré esto del siguiente modo. El liberado dicho viviente no necesita de ningún mundo, de ninguna dimensión, de ningún cuerpo, de ninguna historia y sobre todo de ninguna visión, incluso si éstas pueden producirse a voluntad. No existe en este momento, para el liberado viviente, ninguna atracción, ninguna proyección de conciencia referente a lo que es visto, para él como para cada uno de ti. Silencio. En la libertad del viviente, aquel que es liberado solo celebra el amor permanentemente.
Él no necesita apoyarse ni en los conceptos, ni en las imágenes, ni en las visiones, ni en la relación, ni en la comunicación, porque todo esto se hace espontáneamente e independientemente de toda voluntad, de toda intención o de toda proyección. Silencio. Otra pregunta. Pregunta. ¿Podría describir las características principales del que se volvió luz, y sus diferencias con el que todavía no se ha reconocido totalmente en la luz? Bien amado, solo puedo prolongar efectivamente lo que acaba de ser dicho en la pregunta anterior. Añadiría simplemente esto. Reconociéndote en totalidad en la luz que eres, en lo que es llamado el corazón del corazón, en la última presencia, la infinita presencia, hay dicha. No puede existir la menor interrogación, no sobre el sentido común de tu vida o sobre lo que hay a resolver en tu plano, pero no hay ninguna interrogación sobre cualquier finalidad, sobre cualquier final, porque en cuanto eres luz, no puede existir ni principio ni final, pase lo que pase a nivel colectivo en los acontecimientos colectivos de la Tierra, pase lo que pase a nivel de este cuerpo o de la conciencia fragmentaria de la persona, sin embargo necesario para asumir lo que tiene que ser asumido en el plano donde estás. Hay pues un desacoplamiento, real y vivido, entre lo que tiene que ser llevado en este mundo y la realidad de lo que es vivido. Así es el resultado de lo que fue llamado refutación, acabando en el consentimiento, en la aceptación sin condición, de todo lo que la inteligencia de la vida va a proponer a cada uno de ti. Silencio. En la búsqueda de la luz finalmente, hay búsqueda, hay petición, hay proyección de la conciencia. En el liberado viviente, todo esto es posible pero no tiene más sentido, y no está entonces más sobre la pantalla de la conciencia sino bien manifestado como una ayuda posible para los de entre ti que no están justamente liberados todavía. No hay más preguntas porque, este liberado viviente, está totalmente saturado de dicha, totalmente saciado. La luz colma todas las faltas. El que todavía no es luz vive una falta, incluso si no lo confiesa. Él va pues a tratar de colmar esta falta por una proyección de conciencia. Hasta si ésta se sitúa en el mundo unificado, solo traduce la no realización total de tu naturaleza esencial, lo que, lo recuerdo, es totalmente independiente de las preocupaciones y de cuestionamientos normales de la vida sobre la Tierra, pero que concierne bien evidentemente, a la vez lo que es llamado el mundo emocional, el mundo mental, el mundo causal en donde, no existen más preguntas. En la luz, hay evidencia, en la luz, hay saciedad, en la luz, nada más es necesario para el espíritu, para el mental, para el causal y para el astral. Ahí está la más grande de las diferencias. Os recuerdo que hasta un cierto estado, hay correspondencia de la conciencia con la vibración, hay también correspondencia de la conciencia con las diferentes partes del cuerpo, en su simbología, en sus funciones dichas arquetípicas. El liberado viviente no busca nada a este nivel, incluso si puede ser llevado efectivamente a restablecer un equilibrio en el plano corporal y los planos etéricos, pero no está concernido más por sus memorias, por sus heridas, por los problemas del cuerpo, porque sabe, y lo verifica a cada instante, que la inteligencia de la luz prevalece a toda respuesta. Si la luz es despojada de todo el resto, en tus interrogaciones interiores como en tus interrogaciones exteriores, lo más a menudo, de manera general, la inteligencia de la luz da o bien la solución, o bien actuará de ella misma sobre lo que estaba sufriendo, cuestionándose o interrogándose. En definitiva, el liberado viviente no se apoya en su persona primero, ni en sus conocimientos, ni en su vivencia, ni en el devenir. La luz está únicamente en el instante presente, en la vacuidad y la plenitud del corazón, liberado de toda atracción, liberado de toda necesidad de lo que sea, sin impedir cubrir las necesidades del cuerpo y las necesidades del otro cuando la luz lo pide.
Y si quien lo pide no eres tú mismo, cuando eres liberado viviente, lo haces a ti mismo situándote no a nivel de tu persona, sino a nivel de tu eternidad. Silencio. Finalmente, en esta pregunta que sigue a la anterior, entiende bien que el liberado viviente no necesita de declamarlo, sino es tal vez, en sus primeras fases de vivencias, delante de la intensidad de lo desconocido y nuevo que se revela. El liberado viviente está totalmente disponible para la luz que él es, pero no está más disponible para él mismo. Está disponible para la vida, está disponible para cada circunstancia que la inteligencia de la vida le presenta. Su persona nunca está delante de la escena, aunque debiera aparentemente sufrir es de manera muy pasajera, porque muy rápidamente la luz viene a colmar lo que todavía pueda aparecer en los primeros, diría, balbuceos del liberado viviente. Pero esto nunca dura. Así que el liberado viviente es capaz de desaparecer a voluntad en la luz blanca o en el absoluto, que viene después de la infinita presencia, sabiendo que todas las respuestas, en definitiva, solo vienen de la luz, lo mismo que todas las preguntas vienen, en definitiva, solo de la pulsión de la luz que se está poniendo por delante las zonas, si puedo decir, a colmar de luz. El liberado viviente, como toda persona encarnada sobre esta tierra, está sometido a las leyes de este mundo, pero su espíritu revelado es el que tomó el relevo sobre los intereses de la persona, sobre los intereses de la historia y sobre los intereses de toda manifestación de la luz proyectada en este mundo. Silencio. ¿Cuál es tu siguiente pregunta? Pregunta. ¿Puede hablarnos del modo de acceso actual al absoluto, si no pasa más por la onda de vida? Mi amigo, mi hermano, no existe ni modo operatorio ni técnica, porque como esto te ha sido dicho por múltiples voces, solo tú eres quien decide salir de todo juego, de todo rol, de toda función, de toda historia. Pero recuerda que cualquiera que sea el afinamiento de tu ego, este negará siempre su propia desaparición. No puedes de ninguna manera confiar en él, ni contrariarlo. Hay solo una revolución interior, un basculamiento de tu propia conciencia que logra decir: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. No en una afirmación verbal, no en un concepto, no con el fin de obtener el resultado previsto, sino más bien lo que ha sido llamado el sacrificio. La luz, lo que fue llamado en otros tiempos el guardián del gran umbral, no es nada más que tus propias proyecciones de falta, tus otras proyecciones que vienen a mostrarte, en estos momentos, lo que pueda quedar en ti. No hay otro demonio que aquel que se presenta en el umbral, y que solo es en definitiva una parte no iluminada de ti mismo, ya que el mundo está en ti. Así, durante el año 2012 después, efectivamente, la liberación por la onda de vida que permite resolver las líneas personales y colectivas de predación, permitió este aspecto ondulatorio de la liberación. Hoy, esto es todavía posible, pero si no hay sacrificio de todo lo que viviste, en provecho de la luz, no puedes volverte en totalidad luz. Pero esto también forma parte de tu libertad de experiencia, y de tu propia libertad de conciencia. Así que, como esto fue explicado por Vidi, nunca hay que considerar el absoluto como un objetivo, porque en cuanto hables de él, o lo pones como un objetivo, este nunca será alcanzado porque nunca es un objetivo. Eventualmente esto puede ser llamado una última revelación, que solo aparecerá en cuanto hayas aceptado ver tus propias sombras, cualesquiera que sean. No para juzgarte, no para condenarte, no para explicar, sino para ver si tu conciencia infinita puede atravesar esto justamente, sin ser atado ni retenido a lo que se manifiesta. ¿Estás dispuesto a perder todo para ganar todo? Porque mientras no diste todo y lo perdiste todo, no puedes encontrarte. Cualesquiera que sean tus conocimientos, cualesquiera que sean tus vivencias anteriores, hay realmente una ruptura de continuidad total, permitiendo de hablar de un antes y de un después.
Esto no puede ser simulado por tu conciencia. Esto puede ser simulado por tu propio mental y por tu propio interés a tu propia persona, más que en el corazón de tu corazón donde, te lo recuerdo, no existe ninguna historia, ningún escenario, ni liberación. En este momento, y como algunas estrellas lo explicaron, tú mismo te sumerges en la luz blanca, o en la ausencia de luz que no es la sombra, y ahí lo sabes, porque lo vives. Poner un objetivo, es ya estar conforme a la linealidad del tiempo y a algo que no eres. Silencio. Dicho de otro modo y en complemento, el liberado viviente se deja llevar por su propia luz, sin temor ni rodeos. El que no conoce la luz, en su totalidad, en su quinta esencia, solo puede considerar esto como exterior a él, poniendo aún más una distancia palpable entre lo que es, y a lo que aspira. Pero no puedes aspirar a lo que eres, pues ya lo eres. Es el último retorno de la conciencia, el sacrificio, la crucifixión y la resurrección que conduce a la libertad del espíritu, a su revelación en ti, a su manifestación, procurando que la persona no sea más considerada como un vehículo que no tiene nada que adquirir para él o en él, y que permite simplemente de desplazarse de un punto a otro de su propia conciencia, de sus propias relaciones y de sus propios sentimientos. Silencio. Concluyó así esta pregunta. Hay que aceptar de perder todo para reencontrarse. Por supuesto, no hay pérdida, solo el ego lo cree, porque quiere mantener el control. Así, si tú mismo quieres controlar, dirigir o influir sobre la luz, no puedes ser libre. Incluso así, en los mecanismos íntimos de tu conciencia, hasta habiendo vivido a veces, los sofocos del amor incondicional, el acceso a la unidad, al sí. Si no hay sacrificio total e incondicional, no puedes ser lo que eres. El principio mismo de la luz una, el principio mismo de la inteligencia, de la gracia y del amor, depende de esto. La costumbrate mundo, cualquiera que sea su confinamiento, inhibió en cierto modo, por el principio opuesto al amor, que no es el odio, sino el miedo, cristalizó en cada uno de ti, por las experiencias extensibles a la encarnación, de las costumbres, comportamientos y karmas que impiden toda posibilidad de ser liberado. Por supuesto, el ego y tu persona van a decirte que estás por el camino, que ves y percibes cada vez más cosas, que conoces cada vez más manifestaciones, invisibles. Él va a alimentarse de ello, a fin de desviarte del objetivo, porque sabes que no hay objetivo. Creando así objetivos, el ego solo retrasa su propia muerte. Es por eso que muchos interventores hablaron de crucifixión, de resurrección, de sacrificio. Para el ego, el sacrificio será siempre un horror absoluto. Es superando esto, no intelectualmente, sino aceptando de no apoyarse en nada existente, desapareciendo a sí mismo, que la luz es vista. No al exterior, ni en el canal marial o por la onda de vida, sino directamente en lo íntimo de tu corazón, no apoyándose efectivamente en ese momento, ni en la desaparición previa de las líneas de predación, ni por cualquier depuración ilusoria de cualquier karma, sino por la inmutabilidad de tu conciencia a lo más próximo al corazón del corazón, porque es allí donde se desvela lo que eres, porque es allá donde te reencuentras, y esto no puede ser contemplado en una progresión cualquiera, o en cualquier evolución, incluso si por supuesto hay unas etapas que se celebraron desde la liberación de la Tierra, que tal vez habéis sido llevados a vivir, cada uno de ti. Pero ahí también, esto debe ser sacrificado, no por la voluntad del ego, en una forma de ego calificado de negativo, sino por la realidad íntima de tu sacrificio. ¿Aceptas de perder todo? Real y concretamente. Es el único modo de probarte a ti mismo que no dependes de nada más que de lo que eres en verdad. ¿Cuál es tu siguiente pregunta? Pregunta. ¿Puede hablarnos de la energía vital comparada con la energía vibral, de la disminución progresiva de la energía vital, incluso de su desaparición?
La energía vital es llevada por el fuego vital, que no es otro que el fuego vibral amputado de su dimensión natural. Así los Agni-Deva, las partículas llamadas adamantinas, son una disposición precisa de 6 glóbulos de vitalidad. El prana implica solo un único glóbulo de vitalidad, y ninguna reunión de sus glóbulos de vitalidad entre ellos. La forma hexagonal es la organización de la luz presente en toda dimensión, en toda manifestación de vida, desde los planos más densos hasta el más próximo a la fuente. El fuego vital desaparece, es alquimizado por la superposición de lo efímero y lo eterno, por una disposición diferente del prana que no es más el prana, sino el plano de la cita. Es en este plano que las partículas adamantinas, o Agni-Deva son asociadas en 6 glóbulos de vitalidad. No hay pues incidencia, hay solo una fase de adecuación entre el fuego vital y el fuego vibral. La diferencia fundamental. El prana circula, la partícula adamantina vibra y es una resonancia. Las características de la luz vibral, del fuego vibral, de las partículas adamantinas, de los Agni-Deva, es justamente lo que garantiza la inteligencia de la luz y tu propia libertad en el mismo seno de este cuerpo efímero, por la superposición con el cuerpo eterno o si prefieres, su reconstitución. Este cuerpo de Trete es un holograma multidimensional que se adapta en cada instante a tu conciencia, a tu forma y a lo que deseas, lo que no es el caso del prana. El prana circula en tus estructuras físicas y estructuras sutiles, el fuego vibral no circula, está instalado y mantiene la cohesión de tu cuerpo de Trete. La disminución del fuego vital, mientras que no sea sustituido totalmente por el fuego vibral, da efectivamente unos síntomas particulares que sois innumerables los que los vivís, que esto sea las coronas, que esto sea la onda de vida o el canal marial, la vibración de las puertas. Lo vibral pone fin a la actividad del mental, a la actividad de las emociones, lo que no quieren decir que éstas desaparecen, sino que en cierto modo se restablecen en su lugar, es decir algo que pasa y que, en ningún momento, puede ser fijado o volverse recurrente. En el fuego vibral, no hay más y esto se sabe desde bien antes del período que vivís, no hay más, propiamente hablando de impulsos, no hay más heridas, no hay más memorias, no hay más incidencia de cualquier pasado que sea, en la situación del instante presente de aquel que está en el corazón del corazón. Silencio. Respondo también esto. El fuego vibral mantiene la paz, mantiene la tranquilidad, mantiene la eternidad. El fuego vital induce al movimiento, de tus emociones, de tus pensamientos, de tu cuerpo. Induce preguntas, induce búsqueda permanente, de respuestas, de alimento bajo cualquier forma que sea. El fuego vibral no tiene nada que ver más con lo que fue llamado el fuego prometeo, se trata del fuego del Cristo llamado recientemente también el espíritu del sol. El fuego vital finalmente, implica una reacción de lo efímero traduciéndose por lo que llamáis el aura, contrapartida de los cuerpos sutiles existentes, ellos, al interior del cuerpo físico. En el fuego vibral, no existe más una interfaz exterior, el cuerpo se vuelve luminoso. Los cuerpos sutiles están en armonía con el corazón del corazón, no hay pues una proyección de luz al exterior, esto da a ver, para un clarividente lambda, una luz blanca visible todavía en forma de aura alrededor de la persona. No hay más coloración, excepto por supuesto según algunas circunstancias necesarias, por lo menos en el plano encarnado donde todavía estáis. El fuego vital es pues, en resumen, el resultado de la proyección de la conciencia, el fuego vibral resumido, es el resultado del corazón del corazón. Recuerden, no es el fuego vital que se transforma en fuego vibral, ya que ellos están, de modo lógico e innato, y a causa del encerramiento, en total contradicción y oposición. El fuego vital os anima hacia el exterior, el fuego vibral os anima a ser vosotros mismos. Silencio.
¿Cuál es tu siguiente pregunta? Pregunta. El comendador de los ancianos, dijo de estar lúcido cuando estamos seducidos por la materia. ¿Puede desarrollar? La lucidez es exclusiva del que se acerca lo más cerca al corazón del corazón, dando una iluminación por la luz misma, no pasando por la reflexión ni por la intuición, ni por la energía, ni por la vibración. Es un mecanismo íntimo que podéis asimilar a lo que fue llamado por el comendador, la respuesta del corazón, salvo que ahí no hay soporte de forma, ni soporte vibratorio, ni soporte visual, hay simplemente la palabra que fue empleada. La evidencia. Esta evidencia no sufre ninguna interrogación, es la respuesta de sí misma. En la evidencia, no hay ninguna proyección, hay la resultante que es la lucidez de lo que es visto, en sí como por fuera de sí. Y cuando digo lo que es visto, no hay que ver aquí la visión, sino la percepción inherente del corazón abierto, que no necesita de ninguna imagen, ni justificación, ni comprensión, ni de manifestación alguna. Es justamente esta instantaneidad, esta espontaneidad, como fue dicho, que permite de vivir esto. Toda materia en este mundo, tal como la llamáis, carbonada, implica la seducción, porque la materia o la forma, fuese ella portadora de una conciencia humana, de una conciencia mineral, de una conciencia vegetal o de una conciencia animal, vive permanentemente la no luz interior, a causa de la falsificación. Así, toda seducción de una forma, toda atracción de una forma de cualquier plano que sea en este mundo, solo traduce la falta de luz. Estar vivo, ser la vida, es ver esto. Es de esta lucidez que se ha hablado. Esto podría resumirse también, en lo que dijo el comendador hace muchos años. Nadie puede servir a dos amos a la vez, la materia o el espíritu. Además que esta materia, en este mundo, ha sido privada de la originalidad de la luz. En la llamada tercera dimensión unificada, la materia es informada por la luz, en cualquier conciencia o en cualquiera forma que sea. No hay pues el mismo principio de privación, no hay alteración en la materia, en el seno de los mundos unificados. Os recuerdo no obstante, que en las otras dimensiones existe una materia, pero cada vez más refinada, no apoyándose más en el carbono, sino en el silicio, por lo menos en el seno de la quinta dimensión. En la dimensión donde están estabilizados los ancianos, las estrellas, hay interacción de alguna materia, revivificada por la luz, no totalmente transparente pero que está lejos de ser opaca, lo que permite de tener la lucidez de ver a través. Vuestra materia es opaca, ella no os permite de identificar, a través de la luz, lo que es el otro. Es en esto que no hay que juzgar ni condenar, porque nadie sabe quién es la conciencia que se esconde a través de esta forma, o que ha sido escondida por la forma, independientemente de toda voluntad de conciencia. La lucidez reúne en cierto modo la humildad, la espontaneidad y la transparencia, dando a ver lo que estaba escondido por la materia, y dándoos a ver en definitiva, en cualquier conciencia que sea, la misma vida, el mismo amor, no dependiendo más de la forma presentada, ni de los intereses personales, ni de los intereses de la otra forma. Habéis en este momento realmente trascendido la forma, trascendido la imagen, como fue explicado en su momento por hermano K. Ya no estáis más seducidos por la magia de la imagen, por la magia de la forma, sino que tocáis directamente lo que está más allá de la forma, penetráis en el corazón del corazón en lo íntimo de cada forma, de cada conciencia, y percibís en este momento que el otro es vosotros mismos, y que todas las barreras de forma solo fueron unos velos puestos sobre la comprensión de vuestro corazón. Es en este sentido que ha sido dicho en numerosas ocasiones, que nada de lo que es conocido, os es útil en lo desconocido. Es por eso que hay que despojarse y sacrificarse, de todo lo que es conocido, para ver lo que subyace, y acceder al corazón de cada cosa, de cada relación y de cada hermano y hermana, como de cada objeto, como de cada forma, en cualquier reino que sea de este mundo. Silencio.
Enuncia tu próxima pregunta. Pregunta. El hecho, en este momento, de recuperar una sexualidad o de comer más o menos normalmente como en otro tiempo firma una asignación en 3D unificada. Mi amigo, mi hermano, esto puede ser exactamente al revés. Solo el ego cree que hay que comer esto o aquello, a fin de apaciguar su cuerpo y de pacificar su ego. Entonces la alimentación, para el que es liberado viviente no tiene ninguna incidencia, porque no es más la persona quien escoge, sino el cuerpo él mismo. Así que haya alimentación kármica, que haya alimentación pránica, que haya alimentación vibral, esto no cambia nada. Si la libertad es vivida, nada de esto es importante, salvo para el funcionamiento de este cuerpo, pero que no tiene más, para el liberado viviente, vínculo entre el espíritu y la materia ya que la materia es iluminada. No hay ninguna obligación, y no es ciertamente unos tipos de alimentos que van a decidir vuestra asignación, incluso si por supuesto, durante muchos años os han sido dados un cierto número de consejos alimenticios, concerniendo por ejemplo a la alimentación líquida o también la alimentación vegetal no subterránea, sino lo más alto posible respecto al suelo. Esto correspondió a un tiempo en que era necesario afinar la vibración del ego, de elevarlo hasta un lugar en donde podía encontrar el fuego vibral. Las circunstancias en este día son por supuesto particulares para cada uno de ti. Pero de manera general, aquel que se fija unas reglas, por sí mismo, por sus deducciones, se vuelve preso de él mismo, de sus costumbres, que fuesen en la búsqueda de una alimentación sana, salvo por supuesto si el cuerpo manifiesta un rechazo, bajo una forma u otra, a la cual la simple inteligencia humana permitirá simplemente de eliminar lo que molesta a tu materia. Pero ningún espíritu puede ser molestado por esto. Hablo del espíritu, por supuesto, del liberado viviente. Te respondo también esto. Mientras que creas depender de algo exterior a lo que eres, alimenticio u otro, no eres libre. Así que hacerse la pregunta del efecto de la alimentación sobre tu liberación, prueba simplemente que no soltaste esto. No habiendo soltado esto, no eres libre. La cuestión de la alimentación, para el liberado viviente, no se hace. Él obedece a lo que la inteligencia de la vida le pide, como a la inteligencia de su cuerpo. Si piensas ser tributario de tal tipo de alimentación más que de tal otro con exceso, esto traduce de modo que llamaré obligatorio, el apego de ti mismo a ti mismo. El liberado viviente evita simplemente, si lo desea, lo que puede hacerle daño a su vehículo, sabiendo que nunca podrá ser tocado en su espíritu. Así que si la alimentación te toca a nivel de tu propia conciencia, esto indica dos cosas. Que tu cuerpo presenta unas peticiones, pero también tu conciencia, en este momento, pide algo a nivel de lo que acoges en tu cuerpo, que debería ser proporcionado por tu propio corazón. Lo que no quiere decir que haya que suprimir o eliminar toda alimentación de cualquier naturaleza que sea, pero hay también, de tener la lucidez y la claridad de lo que se celebra en tu modo de alimentación. El liberado viviente no necesita de un régimen, necesita simplemente de conformarse a lo que pide su cuerpo, a las reacciones de su cuerpo, no porque lo necesita a nivel de su conciencia o espíritu, sino porque es más agradable simplemente de tener un cuerpo que funciona. Un cuerpo que funciona normalmente, sin restricciones vinculadas al mental, a las emociones, a los recuerdos o costumbres, puede muy bien alimentarse solo de carne, solo de verduras, solo de leche. La leche que es sin embargo uno de los venenos de los más reconocidos sobre esta tierra, y sin embargo hay liberados vivientes, en los tiempos más antiguos, que se alimentaron solo de esta leche que era un veneno. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir simplemente que la intensidad de la libertad y de la vivencia de este espíritu alquimiza directamente, por la presencia de la luz, toda toxina y toda toxicidad presente en la leche. Por supuesto, no es cuestión de aconsejar a cada uno de ti de verificar esto, pero si tu cuerpo se manifiesta de manera exagerada respecto a un tipo de alimento, hazte entonces la pregunta de la libertad real de tu espíritu.
el alimento, incluso el más puro, permite de aumentar la energía vital, esto lo comprobáis cada día. Esto quiere decir entonces que consideras en estos casos que necesitas de esta energía vital. Aquel que está instalado en el corazón del corazón, y a priori sobre todo para el que es liberado en vida, el alimento, incluso si existen unos gustos y sabores o tipos de alimentos privilegiados, sabe pertinentemente lo que va a producirse en él. Él no necesita de obedecer a las reglas de la nutrición energética o ayurvédica, vegetariana o vegana, no tiene nada que hacer de esto, salvo por supuesto si su cuerpo se manifiesta. Recuerden lo que el arcángel Anel expresó hace años sobre la naturaleza de los alimentos. Estaba destinado, como fue dicho, a una elevación vibratoria y la elevación misma del fuego vital, permitiendo, por el aumento de este fuego vital vuelto por ejemplo en la alimentación y no más en los impulsos, de reencontrar más fácilmente el fuego vibral, el descenso del Espíritu Santo, la radiación del ultravioleta y la irradiación de la fuente. Silencio. En cuanto al liberado viviente, existieron muchos ejemplos de los cuales algunas estrellas y ancianos os hablaron. La estrella llevada por Mahananda mostró, en su vivencia y encarnación, una capacidad de no alimentarse de alimentos, sino de su propia luz, sin contemplar la noción de ayuno, sino simplemente del principio manifestado por el cuerpo, de sí mismo, permitiendo al cuerpo de alimentarse exclusivamente entonces de luz vibral y no más de prana. Cada vivencia en trascendencia de la persona, y en sus resultados, es diferente. La estrella Hildegard de Bingen incluso, en sus preconizaciones alimentarias, habló del interés de algunos tipos de alimentos de origen animal. A través de esta pregunta, tú mismo te sitúas en la interrogativa de un devenir vinculado a una alimentación. Ningún porvenir depende de una alimentación. Lo que yo llamaría el enmugrecimiento o envenenamiento del cuerpo, ligado a los venenos industriales, a las toxinas, presentes no solo en la carne, sino también en los que llamáis alimentos biológicos, incluso los más refinados, hasta los más vigilados, es una ilusión total. Por supuesto, el cuerpo preferirá siempre los alimentos no cocinados, no transformados, que sean biológicos o no. La elevación vibratoria, el bienestar, o el mejorar, ligado a la alimentación, en definitiva solo atrae vuestra atención sobre vuestra dependencia hacia alguna materialidad. El liberado viviente no tiene horarios, no respeta las reglas alimenticias de la persona, incluso la más sana. Come cuando su cuerpo lo reclama, come cuando su espíritu necesita sentir placer alimenticio, pero no está atado de ninguna manera a impulsos o frenos alimentarios. Y sobre todo, ninguna destinación o asignación está vinculada a cualquier alimento. Pero por supuesto es preferible, en tu caso, comer lo que llamas sanamente, pero de no estar sometido más al dogma de las 3 comidas, al dogma de las horas fijas, al dogma de la selección de los alimentos biológicos, de alimentos vegetales más que cárnicos. Para cada uno es diferente. Pero conviene aquí, también de verte claramente a través de lo que ingieres. ¿Quién manda, quién decide, y dónde te sitúas respecto a esto? Un cuerpo alimentado de luz, y pues el del liberado viviente, tiene funcionamientos a nivel de los centros vitales, y en particular lo que ha sido llamado la puerta atracción y visión, o todavía si prefieres, el chakra del páncreas y del hígado interviene bien evidentemente en el metabolismo de la luz, del prana como del vibral. Es eso lo prioritario. Así que el hecho de manifestar una actitud alimenticia muy puntillosa, o de presentar trastornos digestivos, solo traduce la persistencia de la atracción y de la visión en este mundo, pero no corresponde a una destinación dicha final. En ningún caso esto corresponde a una liberación u otro, en ningún caso esto corresponde a una asignación cualquiera que sea. Silencio. ¿Qué es tu cuestión próxima? Pregunta.
El hecho de tener una sexualidad hoy no firma entonces tampoco una asignación en 3D, y si no, ¿existe una sexualidad sin pulsión? Mi hermano, mi amigo, la sexualidad concebida en el seno de la persona resulta siempre efectivamente de un impulso, y de una falta. La sexualidad del liberado viviente puede estar presente o bien ausente, pero es decidida por el mismo espíritu, independientemente de toda impulsión, de toda atracción, y hasta diría, de toda satisfacción en el sentido sexual. Hay mucho más que esto. Si el liberado viviente tiene una actividad sexual, esta será una comunión de espíritu a espíritu, cualquiera que sea el compañero. La sexualidad habitual corresponderá siempre a lo que llamaste impulso, y en definitiva a una falta de unidad interior. Pero no es no obstante privándose de sexualidad que te vuelves un liberado en vida. Esto no tiene, aquí también, estrictamente nada que ver, como para la alimentación es el resultado de una circunstancia. Hay, a través de la sexualidad, la satisfacción de un deseo, la realización de un placer, o hay comunión y éxtasis, y no simplemente orgasmo. La sexualidad del liberado viviente sin emplear el término de sexualidad sagrada o de tantrismo, lo que es diferente proporciona una elevación de la onda de vida, percibida claramente por un ascenso de la onda de vida desde los pies hasta altura de la cabeza. Ahí está la sexualidad del liberado viviente, sobre él mismo como para el compañero. Si el acto sexual se traduce en un orgasmo, sin ascenso de la onda de vida, entonces se trata de una sexualidad de la persona ella misma. Si no hay más impulso, si no hay más deseo, queda simplemente un acto sexual que no conduce al orgasmo, sino a la vibración de la comunión última y a la liberación, reproduciendo los circuitos triples de la onda de vida y proporcionando sobre todo otra cosa que un orgasmo, sino una expansión total de la conciencia en este mundo encarnado, dando acceso, a través de la carne y de esta relación, a los mundos multidimensionales. Así que, según los resultados obtenidos por tu propia sexualidad, puedes muy fácilmente situarte. Si el acto sexual no está acompañado por la onda de vida en el momento de la resolución de lo que es llamado orgasmo, esto quedará en un orgasmo ligado a la persona, cuyos beneficios pueden ser evidentes pero que no conciernen al espíritu, sino únicamente a la materia y a la persona. Lo mismo ocurre con la alimentación cárnica, los resultados sobre la persona pueden ser detestables, a nivel de los cánceres, por ejemplo de las vías intestinales, ahí también no es igual para el liberado viviente. Silencio. ¿Cuál es tu pregunta? Pregunta. ¿Puede darnos un protocolo o una orientación para reactivar el cuadro de mando de los chakras superiores mayores de la cabeza? Y también, para la modificación del cuerpo calloso. Mi amigo, mi hermano, lo que llamas el cuadro de mando de los chakras no tiene que ser reactivado ya que este está activo permanentemente, si no, no estarías vivo en este mundo. En cuanto al cuerpo calloso, representa la contrapartida física de la unión del masculino sagrado y del femenino sagrado, permitiendo de reunir el andrógino primordial. La activación del cuerpo calloso va a traducirse por la activación del 12º cuerpo. Te remito al proceso de activación de este 12º cuerpo tal como ha sido contemplado en el yoga de la unidad, en el yoga de la verdad, transmitido por un amigo hace años. ¿Puedes reiterar la pregunta? Pregunta. ¿Puede darnos un protocolo o unos pasos a seguir para reactivar el cuadro de mandos de los chakras superiores situados en la cabeza, y para la modificación del cuerpo calloso? Añadiré a mi respuesta. No te cargues por eso de protocolos, ni de rituales, de gestos. Por esta pregunta, te hago la pregunta a la cual esto te remite. ¿Confías en la inteligencia de la luz? ¿Confías en lo que eres? ¿Creer que vais a actuar por vosotros mismos sobre estas funciones, regulación de los chakras mayores, activación del cuerpo calloso? Por supuesto, esto ha sido hecho posible por técnicas que han sido comunicadas, como dije, hace numerosos años.
Hoy, ríndete a la evidencia, la gracia se encarga de armonizar todo esto, no necesitas ni de intervención de tu persona ni de ningún protocolo. En la primera parte de mi respuesta, te remití a lo que ya ha sido dado como información, pero si en ti te haces la pregunta de la utilidad o de la inutilidad de esto, si buscas unas técnicas o métodos, esto significa simplemente que todavía no hay confianza total en la inteligencia de la luz. Os recuerdo que hay superposición del cuerpo de Treté sobre el cuerpo efímero. A partir de ahí, no hay más realmente utilidad de querer controlar de cualquier modo el cuerpo calloso o los chakras mayores. La inteligencia de la luz, la gracia de la luz seguirá tu intención. Fue dicho. Que te sea hecho según tu fe. Fue también dicho. Que te sea hecho según tu vibración. Todo esto solo representaba unas etapas previas para conducirte a tu propio sacrificio, permitiéndote de verificar por ti mismo que la inteligencia y la gracia de la luz basta ampliamente. Pero para eso, debes probártelo a ti mismo. A ti de escoger entonces la respuesta que te conviene, y la respuesta que te conviene depende únicamente de tu punto de vista, o si prefieres, el emplazamiento de tu conciencia, en el seno de la persona, en el seno del observador, en el seno del testigo, o al nivel de la consciencia. Aunque sospechas de que las respuestas, en este momento, sean profundamente diferentes. Así son ambas respuestas que te he dado. Silencio. Aporto un complemento respecto a las 4 últimas preguntas, que es lo siguiente. En la luz y en el corazón del corazón, hay evidencia y hay todo lo necesario. Si vives esto, entonces ama, y haz lo que te gusta. Las reglas y los marcos pertenecen a este mundo. El espíritu no conoce ni reglas ni marcos, se adapta simplemente a las necesidades del cuerpo y a las necesidades de la persona sin estar sometido de ninguna manera. El espíritu es libre, o no lo es. En el espíritu libre, el espíritu solo sigue, aquí también, las líneas de menor resistencia de las peticiones del cuerpo, peticiones de alimentos, sin mezclarse en eso de ninguna manera. Silencio. In Luca Iolum, les transformations.